En esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo titulado Las elecciones presidenciales del Perú de 1990, cómo influyeron la crisis económica, la violencia terrorista en el resultado de las elecciones presidenciales de 1990 y cuáles fueron sus principales consecuencias para el Perú. Las elecciones presidenciales de 1990 constituyen uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea del Perú, ya que se desarrollaron en un contexto de profunda crisis económica, hiperinflación y una creciente violencia terrorista provocada principalmente por Sendero Luminoso, como señala el politólogo Martín Tanaka en su obra Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, el desgaste de los partidos tradicionales y la pérdida de confianza de la ciudadanía favorecieron el surgimiento de nuevas alternativas políticas, permitiendo el triunfo de Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta electoral. A partir de este contexto, nos planteamos la siguiente pregunta histórica. ¿Cómo influyeron la crisis económica y la violencia terrorista en el resultado de las elecciones presidenciales de 1990? ¿Y cuáles fueron sus principales consecuencias para el Perú? Para responder a esta interrogante, hemos relacionado nuestro trabajo con 3 semanas desarrolladas durante el curso. En primer lugar, elegimos la semana 11, porque nos permitió comprender cómo la crisis económica de la década de 1980 generó un profundo descontento social que influyó en la decisión de los votantes. En segundo lugar, seleccionamos la semana 12, ya que analizamos el impacto de Sendero Luminoso y cómo la violencia e inseguridad llevaron a la población a buscar un gobierno que ofreciera estabilidad. Finalmente, escogimos la semana 14, porque estudiamos directamente las elecciones de 1990, la propuesta de los candidatos y el inicio del gobierno de Alberto Fujimori. A continuación, analizaremos el desarrollo de estas elecciones, las causas que explican el triunfo de Alberto Fujimori y las principales consecuencias que este proceso tuvo para el Perú. Como vimos anteriormente, el Perú atravesaba una profunda crisis económica y una grave situación de violencia terrorista. En este escenario, el 8 de abril de 1990 se realizaron las elecciones presidenciales consideradas una de las más importantes de la historia reciente del país. Los dos principales candidatos fueron Mario Vargas Llosa, representante del Frente Democrático FREDEMO y favorito en todas las encuestas, quien proponía un programa basado en reformas económicas de libre mercado, y Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo y líder del movimiento Cambio 90, quien era prácticamente un desconocido al inicio de la campaña, pero logró ganar popularidad al presentarse como una alternativa distinta a los partidos tradicionales y al mantener un contacto más cercano con la población. Uno de los momentos más importantes de la campaña fue el debate presidencial, donde ambos candidatos expusieron sus proyectos para enfrentar la crisis que atravesaba el país. Mientras Mario Vargas Llosa defendía la aplicación inmediata de un programa de reformas económicas, Fujimori planteó una estrategia más gradual. Mensaje que fue bien recibido por un amplio sector de la población, y en la primera vuelta electoral Mario Vargas Llosa obtuvo el primer lugar con aproximadamente el 32.6% de los votos, mientras que Fujimori sorprendió al alcanzar cerca del 29.1%, asegurando su pase a la segunda vuelta. Finalmente, el 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú con alrededor del 62.4% de los votos válidos, superando ampliamente a Mario Vargas Llosa. Sin embargo, este resultado no fue producto de casualidad, sino de diversos factores económicos, políticos y sociales que influyeron en la decisión de los ciudadanos, que analizaremos a continuación. ¿Por qué ganó Alberto Fujimori las elecciones de 1990? La victoria de Fujimori no se explica únicamente por su candidatura, sino por la grave crisis que atravesaba el Perú a finales de la década de 1980. Según Contreras y Zuluaga en su obra Historia Mínima del Perú, el país se enfrentaba a 4 problemas principales: una hiperinflación que redujo el poder adquisitivo de la población, una profunda crisis económica que incrementó la pobreza y el desempleo, la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, y un creciente descontento con el gobierno de Alan García. Además, los autores señalan que muchos ciudadanos desconfiaban del programa económico de Mario Vargas Llosa, porque temían que las medidas de libre mercado, conocidas como el shock, empeoraran aún más sus condiciones de vida. Mientras tanto, Fujimori realizó una campaña sencilla bajo el lema Tecnología, Honestidad y Trabajo, presentándose como una alternativa distinta frente a los políticos tradicionales. Esta situación también está explicada por Carlos Meléndez en su obra El mal menor, vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos, donde señala que Alberto Fujimori surgió en un contexto de crisis de representación, donde los partidos políticos habían perdido sus vínculos con gran parte de la sociedad y ya no representaban adecuadamente a nuevos sectores sociales. En ese escenario, Fujimori se presentó como un outsider, anti-establishment, es decir, como un candidato ajeno a la política tradicional, que apelaba especialmente a los sectores que se sentían excluidos del sistema político.
La combinación de la hiperinflación, la crisis económica, el terrorismo y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales llevó a que muchos peruanos vieran en Fujimori una alternativa de cambio y le dieran su respaldo en las elecciones de 1990. El triunfo de Alberto Fujimori en las elecciones de 1990 marcó el inicio de una etapa de profundas transformaciones para el Perú. Una de las principales consecuencias fue la implementación de un nuevo modelo económico. En agosto de 1990, el gobierno aplicó un conjunto de medidas conocido como el Fujishock, con el objetivo de controlar la hiperinflación y estabilizar la economía. Aunque estas medidas permitieron reducir la inflación con el paso de los años, también provocaron un incremento en el costo de vida que afectó a gran parte de la población. Además, el gobierno impuso reformas como la privatización de empresas estatales y la apertura del mercado internacional, cambiando significativamente el rumbo económico del país. En el ámbito político, otra consecuencia importante fue el autogolpe del Estado de 1992, que dio lugar a la disolución del Congreso y posteriormente a la aprobación de la Constitución del 93. Vigente hasta la actualidad. En conjunto, las elecciones de 1990 no solo significaron la elección de un nuevo presidente, sino el inicio de una etapa que transformó la economía, la política y las instituciones del Perú, cuyas consecuencias aún son el motivo de análisis y debate. Para comprender cómo estos cambios fueron percibidos por la población, a continuación escucharemos los testimonios de dos personas que vieron el proceso histórico. Las elecciones que se dieron en ese entonces era más que nada por la situación de una crisis social y económica que el Perú estaba atravesando en esos momentos, ¿no? Por un gobierno saliente, doctor Alan García, en su primer gobierno. Bueno, en esa época fue desastroso porque justamente había terminado el gobierno del APRA con Alan García, que dejó al país en una inflación tremenda. Y incluso no había trabajo. La campaña, si bien es cierto que el novelista Mario Vargas Llosa planteó para salir de esta hiperinflación, ¿no?, de esta crisis económica, social, y encima con el avance de los terroristas, ¿no?, esta agrupación subversiva que hacía mucho daño al país, fue después tomada por el ingeniero cuando fue ganador, ¿no? Inicialmente él manifestó también las consecuencias de aplicar estos shocks económicos, que bueno, el pueblo pensó que no lo iba a aplicar. Yo recuerdo las campañas, bueno, en cuanto a las campañas no eran tan orquestadas como ahora, pues. Antes era más simple, solamente teníamos la televisión como un medio comunicativo y también nos enterábamos por los periódicos. Yo en aquella época vivía en provincia, estaba en provincia. Era un desconocido, un outsider como se dice, y no tenía pues no había referencias de antecedentes. Era un ingeniero, su campaña modesta, con su tractor, ¿no?, que tenía su lema, ¿no?, tecnología, ¿no?, trabajo. Y ya la población estaba cansada de, como vuelvo a repetir, los partidos tradicionales, ¿no? Querían un cambio. Yo creo que más votamos por el señor Fujimori, sobre todo, más que nada, por lo que él estaba ofreciendo, por el ofrecimiento. Honradez, tecnología y trabajo, que era lo que nos hacía falta como para que el país surja y salga adelante. Sí, fueron muy importantes porque pudimos bajar la hiperinflación, digamos, la economía estabilizada y cambios en la infraestructura, cambios en la política social, ¿no? Bueno, yo sí creo sí que eran muy importantes porque ahí se definía pues se definía la situación de nuestro país, ¿no? Ya apostábamos por el señor Fujimori porque precisamente queríamos salir de este hoyo en el que habíamos caído.
Como conclusión, podemos afirmar que las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron profundamente influenciadas por la grave crisis económica y la violencia terrorista que atravesaba el Perú. La hiperinflación, el aumento de pobreza, el desempleo y la inseguridad provocaron un fuerte descontento con los partidos tradicionales, lo que permitió que Alberto Fujimori fuera visto por gran parte de la población como una alternativa de cambio. Asimismo, esta investigación y las entrevistas nos permitieron comprender que el triunfo de Fujimori no respondieron únicamente a su campaña electoral, sino a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en el gobierno de ese momento. Como explica Martín Tanaka, el colapso del sistema de partidos favoreció el surgimiento de nuevos liderazgos políticos. Finalmente, las elecciones de 1990 marcaron un antes y un después en la historia del Perú, ya que dieron inicio a importantes transformaciones políticas, económicas y sociales, como la aplicación de reformas económicas, la Constitución de 1993 y cambios en el sistema político cuyas consecuencias siguen siendo objeto de análisis y debate hasta la actualidad. Con este trabajo, concluimos que comprender este proceso histórico es fundamental para analizar cómo las crisis económicas, la violencia y la pérdida de confianza en las instituciones pueden influir decisivamente en las elecciones y en el futuro de un país.